JoJo's Bizarre Adventure fue un clásico de culto de la Shonen Jump que en los últimos 10 años, gracias a la nueva adaptación realizada por David Productions, logró llegar a un público mucho mayor, convirtiéndose, o mejor dicho, reconvirtiéndose en un clásico moderno del manga y el anime. Así que para celebrar los 10 años de eso, ole bienvenido PBZ a esta nueva sección que vamos a llamar JoJo Lands, donde vamos a explorar parte por parte la saga del gran Hirohiko Araki, nunca con el ánimo de presentar el contenido del video como verdades absolutas ni nada por el estilo, sino como mis observaciones personales, donde por ahí logré que aprecies algunos aspectos de las diversas partes de JoJo que no notaste, o incluso que en tus comentarios vos me permitas a mí ver cosas que tal vez pasé por alto, así como una suerte de retroalimentación respecto a logros y problemas. Así que bueno, empecemos ni más ni menos que con parte 1, Phantom Blood, el segmento de los JoJos que más de uno no se aguanta y algunos locos dicen que hay que saltear. Iniciemos con... Para poder entender parte 1 y JoJo en general, hay que tener bien claro quién era Araki como autor en ese momento y qué buscaba lograr con su manga. Además de algo bien claro, dónde estaba parada la Shonen Jump en esos años, revista donde se terminaría publicando las primeras 6 partes de JoJo. Según lo planteado por el mismo Araki en uno de sus libros, desde sus inicios como autor al momento de presentarse a concursos siendo una adolescente en esta editorial, sus editores le hicieron notar que sus ideas y gustos no tenían mucha afinidad con el público masivo ni tampoco mucho potencial para serializaciones largas. Por eso, luego de mucho esfuerzo, sus 2 primeras publicaciones duraron apenas 6 y 7 capítulos cada uno. Léase, fueron cancelados en menos de 2 meses en ambas oportunidades. Un sentimiento devastador considerando que todo autor, sin importar el resultado, deja su cuerpo y alma en su obra. Pero ahí está lo importante. En estos 2 fracasos salieron 2 elementos clave que forjaron lo que es JoJo parte 1, discutiblemente para bien y para mal. Si nos ponemos a pensar qué era la Jump en esos tiempos, Dragon Ball estaba entrando en su primera fase de torneo, acercándose cada vez más a su corona como el rey del shonen, mientras que Saint Seiya estaba en su momento de mayor auge con las 12 casas, Hokuto no Ken era el rey de reyes, Tsurugi Momotaro de Sekigake Otokuyoku venía haciendo también grandes números, mientras City Hunter continuaba haciendo las suyas, vendiendo a 2 manos. Como podemos notar, el estilo, estética y tono de la revista era muy diferente a lo que es ahora. El impacto que dejó Dragon Ball en la misma todavía no se veía claramente, y ni hablar que eran tiempos de una competencia muy difícil para un Araki todavía inexperto. Es más, inclusive creo que estaba ahí dando vuelta a Capitán Tsubasa todavía. Todo esto definitivamente impactó en JoJo. Araki con parte 1 tuvo que hacer un compromiso creativo inicial alineándose con lo que vendía en ese tiempo, con la esperanza de en algún momento, luego de conseguir a una audiencia, poder lograr ser más libre respecto a qué contar y cómo hacerlo. Digamos, una gran apuesta. Esto definitivamente se ve reflejado en Jonathan, tanto en la estética como en la forma en la que el personaje combate, tomando mucho de Momotaro y Kenshiro, pero dando su propia vuelta de tuerca sutil al volverlo un caballero honesto y noble, evitando que sea Hokuto no Ken 2 edición Inglaterra. Otro aspecto de vital importancia fue lo que aprendió Araki en su fracaso. Con el final de su manga más shounen BT, logró hacer clic con los lectores, y eso fue gracias a un antagonista que apareció al final, que fue tan carismático al punto de ser muy querible, algo que definitivamente influenció en el viejo y confiable Dio Brando, discutiblemente lo más memorable de esta parte según a quien uno le pregunte. Entonces, ahora podemos entrar al manga y hasta cierto punto el anime de Phantom Blood, sabiendo que es una obra con un mangaka que tuvo que autorrestringir su creatividad y estilo para poder entrar en una competencia de popularidad sumamente compleja y difícil de sostener, usando como base aquello que aprendió de sus fracasos y logros previos, mientras todavía tenía mucho por conocer con respecto a lo que es ser un autor en este medio y en ese mercado, lo que nos lleva a...
Increíblemente, a pesar de todo lo que dije antes, Phantom Blood sigue siendo relativamente atípica en muchos de los aspectos que definen a un shonen. Para la época era absolutamente un tabú tener un protagonista extranjero y ni hablar de un setting que no fuera en Japón. Pero lo más especial de todo el asunto son los ritmos de la historia. Parte 1 es una obra que se toma su tiempo para llegar a la acción, enfocándose más en el vínculo del protagonista con su némesis. Pero algo interesante de su inicio es que el manga y el anime tomaron rutas totalmente diferentes respecto a cómo abre esta historia. El manga, debido a que era algo nuevo de un autor sin ningún hit, requería tomar el toro por las astas y capturar a los lectores desde el minuto 1. Por eso la obra abre con un pasado misterioso donde nos muestran un sacrificio humano que informa la naturaleza de la máscara y sus mecánicas, rompiendo el misterio y en su lugar apuesta a generar expectativa de ¿qué pasará cuando X personaje se ponga la máscara? Mientras que la animación omite todo esto y presenta todo el asunto como un enigma que la audiencia descubre junto a Dio. Decir que una versión es mejor que la otra es imposible, ya que es una cuestión de gustos, pero en lo personal prefiero la interpretación animada de dejar todo el asunto como un misterio a resolver junto a los personajes, presentando la máscara constantemente como un mal augurio cual caja de Pandora, aunque claro está que el anime fue producido en un momento donde JoJo ya era una institución y corría con la ventaja de saber que no le iba a ir mal con la audiencia, mientras que Araki en su momento pobre apostó todo o nada en capturar al lector desde la primera viñeta sin saber si iba a durar más de un mes publicando JoJo. Dicho esto, la historia en sí misma es muy simple, tal vez demasiado simple. El bien contra el mal con toques de Drácula de Bram Stoker dispersados por ahí gracias a la famosa máscara de por medio. Esto hace que parte 1 posea una trama que depende 100% de sus dos personajes más importantes, Jonathan Joestar o Jojo y Dios el meme Brando, por lo que explorar esta obra en realidad es explorar a estos dos personajes. Empecemos con Jojo, quien en retrospectiva es un personaje bastante simple, excesivamente simple de hecho, al igual que la historia. Jonathan es un caballero noble y bueno que sueña con ser un caballero noble y bueno. Sí, así de básico es el asunto. A lo largo de la historia vemos a Jojo sufrir las maldades que Dio le presenta día a día hasta que llega un momento donde las cosas escalan de tal manera que todo debe resolverse con un combate hasta la muerte porque es lo correcto y porque estaría mal dejar que un loco así se cobre con tantas vidas. Realmente no odio a Jonathan ni nada, es un buen flaco en el sentido de que es agradable y buena persona, pero como personaje y en especial como protagonista creo que deja mucho que desear. Es un individuo que durante gran parte de la historia es pasivo, salvo unas contadas excepciones. Alguien que carece de falencias reales, con un compás moral que siempre está en el lugar correcto y su nobleza captura el corazón de gente mala como Speed Waifu. Y no sé, al ser un personaje que no crece ni cambia fuera de que va heredando voluntades de los demás, hace que se vuelva un tanto aburrido. Aunque vamos a ser justos por un segundo y admitir que efectivamente Jonathan tiene un sutil crecimiento en el momento que decide enfrentar a Dio y no sucumbir a sus miedos y darle la paliza de su vida luego de todo el episodio de Erin, así que eso es como el crecimiento significativo del personaje en esta historia. Y si a eso sumamos que su personalidad se reduce a soy un buen tipo, medio que hace mostrar la edad de la obra y la inexperiencia del autor. Jonathan no es un gran protagonista en definitiva. Posiblemente su único aspecto redimible es que al ser tan pasivo en la obra, esto hace que los momentos donde toma las riendas del asunto, como a la paliza que le da a Dio después de que se entera lo que le hizo a Erina, dichos momentos se sienten 10 veces más potentes que en otra obra, porque Jonathan pasa de 0 a 1000 en un segundo. Pero la verdad es que JoJo más que nada sirvió para elevar a Dio, en especial en los primeros capítulos donde literalmente es todo bullying, una apuesta arriesgada que podría alienar a más de un lector y de hecho lo hizo en su momento. Y no se siente por gran parte de la trama que esté en control del asunto o intente estarlo. Léase, no se siente como un protagonista por sus acciones y eso hace que si no fuera porque los personajes de soporte viven gritándote a vos, lector, que JoJo es el único que puede parar al vampiro, estaría bastante difícil pensar que
efectivamente ese es su destino y que es el centro de esta historia. Y después del otro lado tenemos al Kono Dio Da. Man, Dio es el peor y lo amo por ello. Se nota a kilómetros que las experiencias ganadas por Araki haciendo un buen villano en mangas previos rindieron sus frutos violentamente con el rubio. Si bien Dio en futuras entregas retroactivamente se va a volver un personaje bastante más complejo, en Phantom Blood, si bien es básico, siendo malo y adorando serlo, con un carisma de 10, eso no quita que hay ciertos elementos claves que lo hacen sobresalir de los villanos genéricos del montón. Y tienen que ver con una cosa, el motor detrás del personaje, que hace que Dio Brando sea el guasón vampiro y quiera dominar y prender fuego todo, en especial a los Joestar. Simple, resentimiento. Un resentimiento hacia la lotería de la vida donde un joven mediocre como Jonathan lo tiene todo, mientras que él, siendo un chico inteligente y capaz y teniendo una buena madre, les haya tocado una de las peores vidas por nacer bajo el techo del borracho infeliz de su padre, Darío Brando. Hay algunos aspectos y momentos relacionados con esto que siento que la animación de JoJo no les hizo el foco necesario o incluso omitió. Grave error, ya que tienen que ver con flashbacks en donde un Dio más pequeño, siendo maltratado por su padre, es expuesto hacia nosotros como persona. Incluso somos testigos desde un lado vulnerable del personaje al verlo en lágrimas por cómo su propio padre decidió vender lo único que le queda de su difunta madre, un vestido que ella amaba. Todo por un poco de licor. Verlo así llorando mientras le dicen que su madre, lo único bueno que le pasó en su vida, murió por inútil, es algo excesivamente potente que marcaría a cualquiera. Es obvio que no hay nada que pueda justificar moralmente lo que Dio hace a lo largo de esta historia, pero si Araki hizo algo indiscutiblemente bien, fue dejar en claro y de forma verosímil qué fue lo que creó al monstruo que tiene que enfrentar Jonathan en esta historia. Todo esto más instancias de vulnerabilidad del personaje, como cuando se da cuenta al estar borracho que está siguiendo los mismos pasos de su padre, llevándolo a escapar de su humanidad con la máscara, o los sentimientos encontrados que tiene al darse cuenta que Jonathan murió abrazándolo, hacen de este un personaje 8 de 10 atrapado en una historia que sin él sería un 5 de 10. Así en el tramo final de la obra sus objetivos sean demasiado simples y sus formas de operar de villano súper básicas. Para el colmo, Takehito Koyasu elevó aún más el personaje gracias a su fantástica actuación en la serie animada. Dio es en parte genericón, malvado, con mucho carisma, robando toda escena en la que sale. Es un tanto sociópata, pero tiene el suficiente trasfondo presentado en esta parte para destacar y no catalogarlo como un villano olvidable del montón, lo cual va a ser la base para algo mucho más grande que veremos en otros videos. El resto de los personajes secundarios están ahí flotando, como Speed Waifu, a quien amo pero odio, pero amo de nuevo al mismo tiempo. Sí, es muy complicado, ya que Speedwagon está ahí para dos cosas: ser el personaje común que sirve como avatar de la audiencia para ver qué está pasando y para explicar esencialmente todo. Y aunque no tengo nada contra este flaco, ya que me cae muy bien porque de vuelta es un buen tipo, eso no quita que llega a ser en reiteradas oportunidades muy irritante. Por un lado, la idea de ser el tipo común atestiguando lo bizarro de la historia es muy redundante, ya que para eso está Jonathan, y respecto al otro, el personaje es muy denso, explicando todo detalladamente. La historia viene siendo re dinámica y el man hace un parate, una pausa, detiene absolutamente todo para contarte qué es lo que acabas de ver, así sea lo más obvio del mundo y vos te querés matar. Puedo entender su existencia en el manga, ya que ciertas acciones no siempre son igual de claras entre viñetas para todos los lectores, aunque creo que Araki es bastante claro con la acción viñeta a viñeta. Pero bueno, básicamente es un refuerzo del autor para explicar lo que pasa. Pero ahí están algunos de los compromisos de los saltos entre medios. Uno en el manga decide si leer o no Speedwagon luego de entender su rol de redundancia en la historia, pero en la versión animada corta el ritmo de todo, absolutamente todo, de forma constante, y puede ser, y mejor dicho, es muy cansador al punto de que es insultante de lo tanto que la historia subestima a la audiencia a través de este flaco. Es como demasiado, incluso comparándolo con obras contemporáneas a JoJo. Después está Zeppelin, que es un mentor bastante simple pero eficiente. Aprendemos su pasado, sus motivaciones. De hecho, pequeña trivia, en el manga originalmente decía que no tenía hijos y después Araki lo tuvo que cambiar en el tomo porque razones de parte 2. Y nada más, la excentricidad del personaje, que la versión animada abraza sin miedo, hacen de este maestro del jamón algo bastante memorable, y en especial su muerte. Igual creo que ahí la historia
flaquea un poco, ya que tanto en la versión impresa como en la animada, la relación de este hombre con Jojo tenía espacio para seguir creciendo un poco más, ya que los vemos juntos muy poco tiempo. Estoy seguro que incluso en lugar de morir en las manos de un guacho guerrero random 2 genérico, hubiera sido mejor que fuera en el clímax contra Dio, en lugar de haberlo matado tan temprano en la historia y luego forzar automáticamente 3 flacos random que no conocemos y no suman nada, y haber puesto a Zeppeli en lugar de este tipo que conocimos hace 4 segundos y medio muriendo hubiera sido 2 millones de veces mejor. De hecho, hablando de eso, la serie suele sobrecargarse a sí misma de personajes y ideas con caracterizaciones y exploraciones bastante X que se sienten como relleno. Por ejemplo, la primera batalla contra Bruford está buena, es Jonathan redimiendo el noble corazón de un caballero y heredando su voluntad simbólicamente en su espada, cosa que está bien, es el núcleo, es el mensaje de la obra. Pero de ahí nos toca luchar contra Tarkus, que es un muchacho malote del montón que hace el mal porque maldad. Es como si en Dragon Ball primero se enfrentaran a Vegeta, tuvieran todos sus momentos y este escapara y después lucharan contra Nappa. Simplemente se siente redundante y hasta anticlimático en ese momento de la historia. De hecho, en varios momentos de parte 1 se sienten redundancias porque Araki empezó a tirar un montón de ideas a ver qué pegaba y luego las dejaba tiradas, cosa que se ve perfectamente manifestadas también en el jamón. En parte 1 las reglas del jamón, es decir el sistema de combate, son muy holgadas y no están para nada muy bien definidas, fuera de necesitas respirar para hacerlo bien. El jamón cura, ve el futuro, te permite transmitir tu experiencia, te puede mantener vivo temporalmente así solo quede tu cabeza y así elevado a la quinta potencia mientras te permite hacer un café con tu mente. Este poder fue creado en una época donde los sistemas de combate tan comunes hoy en día como el chakra o el nen simplemente no existían. Con suerte estaba el ki en su forma más rudimentaria. Entonces tampoco había un marco de referencia para que el inexperto autor usara de base y eso se sintió mucho. Literalmente Araki exploró terreno bastante poco conocido con esa idea, haciendo que el jamón tristemente sea más una conveniencia sin reglas concretas y no tanto un poder bien definido, por lo menos en parte 1. Igual, como ya dije antes, hay partes del manga que envejecieron bien y hasta cierto punto hacen que incluso hoy en día valga la pena conocer la primera parte de JoJo. Por ejemplo, es innegable que el final tiene mucho valor. La idea de matar a un protagonista en esa época y después seguir con la historia era algo sin un precedente en la revista y es algo que Araki tuvo que luchar con su editor para conseguir, cosa que es muy respetable y además estableció uno de los elementos fundamentales de JoJo como historia, que aunque uno muera, parte de él pasa a la siguiente generación, que lo noble de nuestras personas siguen viviendo en aquellos que vienen después, idea que el mangaka vivió en carne propia poco tiempo antes de serializar con la muerte de su abuelo, y es por eso que creo que a pesar de las grandes falencias y problemas que tiene, parte 1 me sigue pareciendo disfrutable, porque es una serie muy honesta que quiere celebrar lo bueno que hay en las personas, lo bueno en la humanidad, literalmente lo que se encarna de forma ideal en Jonathan Joestar. Eso no quita que Phantom Blood no envejeció muy bien, que digamos, ya que no solo es un producto de su época, sino que es un producto de un Araki mucho más inexperto y debe ser tomado como tal. Y es una lástima porque es un filtro muy difícil de superar para muchos tratando de entrar al bizarro mundo de JoJo. Así que por eso creo que también es importante rescatar el éxito del anime, el cual estuvo en que Davis Productions, en lugar de esconder parte 1 y reformularla al punto de que perdiera su identidad, decidió adaptarlo de forma muy fiel, pero le dio un giro de tuerca más teatral y dramático en la actuación de los personajes como así también en la presentación. Y eso junto a la estilización visual de la obra elevó muchísimo la historia. Con esto no estoy diciendo que no se deba leer esa parte del manga y salteárselo y que el anime lo reemplaza al 100%, pero sí que la versión animada, la cual posee sensibilidades modernas, vuelven a esta historia mucho más digeribles para aquellos que no estén familiarizados con la franquicia y el estilo de escritura de Araki. Así que bueno, la gran pregunta final que seguramente está en el thumbnail: ¿es Phantom Blood la peor parte de JoJo? Sí, pero no porque sea legítimamente mala o terrible, sino porque a partir de acá y más adelante Araki va a ir creciendo junto a su historia, algo que vamos a seguir explorando en el próximo video.